quiere darnos una oportunidad para poder estar listos para cuando Cristo Jesús venga. El tema de hoy tiene que ver precisamente con eso, única oportunidad. Cristo Jesús viene pronto. Cristo Jesús va a venir con gloria y majestad. Y el Señor dará a cada uno de nosotros oportunidades para que podamos estar listos para cuando Cristo Jesús venga. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque tu bendición nos acompaña en esta hora y nos permite poder abrir tu palabra una vez más. Señor, enséñanos. Permite que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra mente y permite, por favor, Señor, que yo solo sea un instrumento en las manos del Espíritu Santo para que guíes cada palabra, para que tengamos un crecimiento espiritual para honra y gloria tuya. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles, queridos hermanos, que hay algo importante que tenemos que definir para empezar a estudiar la palabra de Dios en esta noche. En cierta ocasión, un científico muy conocido, Albert Einstein, iba en un tren y mientras se acercó la persona encargada de revisar los boletos, antes de llegar hasta donde se encontraba este científico, famoso ya para ese entonces, inmediatamente esta persona reconoció al científico y entonces se acercó y le dijo: Señor, por favor, su boleto. Albert Einstein, un poco distraído, empezó a buscar en los bolsillos de su pantalón, de su camisa, en su chaqueta, pero por más que buscaba parecía que no encontraba el boleto. El Señor le dijo: señor Einstein, yo sé quién es usted, no se preocupe, estoy seguro que su boleto ha de estar por algún lado, así que no se preocupe. El Señor se dio la vuelta y siguió checando el boleto de los demás pasajeros. Sin embargo, cuando volteó a ver, logró ver que el señor Einstein seguía desesperadamente buscando su boleto. Así que este señor se acercó y quiso ayudarlo en su intranquilidad. Y le dijo: Señor, le he dicho que no tiene que enseñarme el boleto, no se preocupe, yo sé quién es usted. Y Einstein dijo: yo también sé quién soy, pero no sé a dónde voy. Por eso estaba buscando su boleto. ¿Saben? Esta expresión de Albert Einstein en ese tren puede ser la expresión de muchos de nosotros. Podemos saber quiénes somos y durante estas noches hemos estado recordando quiénes somos. Hemos estado invitando para que podamos trabajar con nuestro pensamiento para poder definir quiénes somos, si somos hijos de Dios. Si así nosotros decidimos aceptar el nombre que el Señor nos da, podemos ser llamados hijos de Dios. La pregunta es: ¿a dónde vamos? ¿Hasta dónde termina este recorrido? ¿Hasta dónde? ¿Para qué estamos luchando? ¿Con qué propósito te levantas cada mañana? ¿Cuál es tu motivación cuando suena la alarma para levantarte? ¿Solamente el pago mensual o quincenal? ¿Solamente el sustento de tu familia? ¿Solamente tu crecimiento personal? Son razones interesantes y muy lógicas para poder tener una motivación. Pero si es solamente eso, queridos hermanos, al igual que Einstein, no sabemos a dónde estamos yendo. La clave para que la esperanza no se muera es saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es el final de nuestra ruta? ¿Cuál es el fin de los sacrificios? ¿Vale la pena luchar tanto por lo que vamos a recibir? Y si no vale la pena, ¿para qué seguir luchando? Hay muchas personas que dicen: ¿de qué te preocupas? Tarde o temprano te vas a morir. Así que mientras te mueras, disfruta de la vida. Ve a donde quieras, come lo que quieras.
Toma lo que quieras, disfruta de la vida, porque la vida se vive, ¿qué cosa? Una sola vez. Y después de muerto ya no hay nada que hacer. Pero queridos hermanos, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay algo mucho mejor de lo que Satanás puede ofrecerte. Hay mucho mejor, hay algo mucho mejor. Y eso es lo que en esta ocasión tenemos que fijar en nuestra mira, tenemos que fijar como nuestra meta. ¿Cuál es nuestro fin? Terminar, los jóvenes, una carrera universitaria. ¿Ese es tu fin nada más? Un profesor de mi esposa, platicando con ella, le dijo: gracias a Dios terminé un doctorado. Es uno de los, pues es el posgrado más alto que un estudiante puede alcanzar. Por ahora no quiero saber más de estudio. Valerse por sí, tener un reconocimiento, un crecimiento académico es bueno, pero tú y yo no aspiramos solamente a un grado académico, a una meta, a una posición en nuestro lugar de trabajo. Tú y yo deberíamos de aspirar a algo más todavía que el Señor está dispuesto a ofrecernos. ¿Cuál es esa gran esperanza? ¿Cuál es? La gran esperanza es que Jesús dijo que se iba, pero iba a regresar por cada uno de nosotros. Esa es la esperanza que debería despertarnos cada día. Esa es la esperanza a la cual aferrarnos. Queridos hermanos, tú y yo, escucha bien, por favor, pon atención a esto. Repítelo en tu mente. Recuerda que los pensamientos que se repiten se quedan enraizados. Repite en tu mente: tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no pertenecemos a este lugar. Tú y yo somos creados para un mundo diferente, para un mundo de paz, un mundo de amor, un mundo de armonía. Esa es una utopía, pastor, eso no existe. Claro que sí. Cristo Jesús lo dijo en su palabra, y si Jesús lo dijo, yo creo en él. ¿Saben? El día de hoy quiero que busquen en su Biblia 2 de Pedro capítulo 3. Pero antes de hacerlo, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Perdón, ya oramos, ¿verdad? Vamos a abrir 2 de Pedro capítulo 3. En esta ocasión no nos vamos a mover tanto en la Biblia. En esta ocasión yo quiero pedirles, a diferencia de ayer que estuvimos buscando varios pasajes de la Biblia, que nos centremos en 2 de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y mientras, si por alguna razón tenemos que buscar en otro pasaje, no perdamos ese capítulo. Ese es el capítulo base del estudio de esta noche. Quiero decirles, queridos hermanos, que nosotros tenemos que comprender que la vida no tiene valor a menos que encontremos algo valioso en la vida. Y no hay nada más valioso que Cristo Jesús. Por lo tanto, tu vida no puede tener valor si no te encuentras con Jesús. Es necesario encontrarse con Jesús para que entonces tu vida tome un valor importante. Quiero que busquen en su Biblia entonces 2 de Pedro 3, y voy a leer el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ojo, pongan atención. Dice la Biblia que nosotros somos seres con entendimiento. Gloria a Dios por ello. Nosotros no somos robots. Nosotros no somos personas que seguimos como los borregos siguen a un líder nada más. Nosotros somos personas con entendimiento, con un razonamiento. Seguir a Jesús no es cuestión de emoción, es cuestión de entendimiento. Tenemos que razonarlo, tenemos que procesarlo en nuestra mente. ¿Por qué eres? Y la pregunta es para los miembros bautizados. ¿Por qué eres adventista del séptimo día? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu motivación? Tienes que saberlo, porque la Biblia hace una apelación al entendimiento, no a la emoción. Si tú no sabes
por qué haces lo que haces, de nada sirve. De nada sirve, no tiene objetivo, no tiene razón de ser. Cuestiona lo que haces, cuestiona lo que dice la Biblia. Pregúntate, ¿por qué dice eso la Biblia? ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? Es necesario que nosotros, dice el apóstol Pedro, para nuestro limpio entendimiento, para que tengáis, versículo 2, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Dice la Biblia, algunos quieren encontrar una nueva verdad en la Biblia. Hoy en día existen muchos movimientos que dentro de la iglesia se le llaman movimientos disidentes. Personas que creen encontrar una nueva verdad en la Biblia. Y entonces empiezan a enseñar algo distinto a lo que la Biblia enseña. Y hay muchas personas que están siendo atraídas por eso. La Biblia dice que no hay una nueva verdad. Para que tengáis memoria de las palabras que antes se han dicho por los santos profetas. Lo que la Biblia presenta es una verdad progresiva. Quiero que pongan atención en esto. Una verdad que dijimos progresiva. No quiere decir que la verdad va mejorando, porque la verdad es verdad y siempre será verdad. Lo que es progresivo es el conocimiento de la verdad. ¿Amén? Eso es lo que es progresivo. Tú y yo no podemos conocer la verdad de la noche a la mañana. Vamos progresando en nuestro conocimiento de la verdad. Y les doy un ejemplo. Salmo 119, 105. Algunos lo sabemos de memoria. Lámpara es, ¿qué cosa? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que saber que el salmista está escribiendo en el contexto del tiempo bíblico. Y en aquel contexto no existían de esos reflectores que ahora alumbran y se ve casi como si fuera de día, ¿no es cierto? O alumbra a grandes distancias. ¿Qué es lo que existía para alumbrar en aquel entonces? Cantiles. ¿Alguien tuvo la oportunidad de conocer uno? Yo todavía. Ya lo usé nada más por curiosidad, ¿verdad? Porque ya había luz eléctrica. No soy tan antiguo. Eso realmente alumbra poco, no alumbra mucho. El salmista compara la Biblia no con un reflector que alumbra toda una calle. Compara la Biblia con una pequeña vela. Pastor, la Biblia entonces no es un reflector potente, sino una luz pequeña. No está diciendo eso la Biblia. Lo que está diciendo, y de hecho el texto bíblico textualmente lo menciona, lámpara es ¿a qué cosa? A mis pies, alumbra solo lo necesario y ya sé a dónde voy a poner el siguiente paso, y cuando lo doy entonces me alumbra para saber dar el siguiente paso, y así progresivamente en el conocimiento de la verdad. Esa es la clave para el estudio de la Biblia. No puedes tú decir, ahora sí voy a aprender todo y me lo voy a aprender de memoria. Ten calma. Paso a paso. Y por eso el apóstol Pedro dice, es necesario que recuerdes lo que nuestros santos profetas han dicho, porque es posible que aunque hayas leído la Biblia una vez, si la vuelves a leer por segunda vez vas a encontrar cosas que tú dijiste, oye, aquí como que no me acuerdo haberlo leído. Y cuando tú la lees y la vuelves a leer, siempre sigues aprendiendo de ella, porque el conocimiento de la verdad de la Biblia es progresiva. Ahora, es necesario, dice el apóstol Pedro, no que hayan nuevas verdades, sino que conozcamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo Jesús. Es necesario que conozcamos la verdad, a Cristo Jesús. Muchos de nosotros no conocemos a Jesús. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos tener esperanza? No hay forma. Tenemos que conocer la verdad y hay que conocer las Escrituras, entendiendo lo que la Biblia dice de nuestro Señor y Salvador a través de nuestros apóstoles. La Biblia está escrito para ello. ¿Por qué es necesario conocer la Biblia? Versículo 3. Sabe ante todo que en los últimos días vendrán ¿qué cosa?
burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Qué interesante. Vean, Dios a través del apóstol Pedro, nos advirtió: tienes que estudiar tu Biblia, repetir las cosas que no te han quedado grabadas, porque vendrán, ¿qué cosa? Burladores, que van a decir, y todavía dice textualmente el apóstol Pedro: ¿dónde está la promesa? ¿Lo han escuchado? ¿Dónde está la promesa de que Jesús venía? Jesús no viene. Es más, algunos dicen, puede ser que venga, pero falta mucho para que venga. Algunos incluso les gusta pensar en tiempos. Yo considero que aunque la Biblia, dicen algunos, no dice la fecha en la que Jesús vendrá, Jesús va a venir más o menos como dentro de unos 10 años. Hermanos, la Biblia no dice cuándo va a venir Jesús. La Biblia no dice. Por lo tanto, dice la Biblia que nosotros tenemos que cuidarnos de estos burladores, porque ellos van a hacer creer que Jesús no viene. Pero, queridos hermanos, estoy seguro que la palabra de Dios se cumple. Y saben, en 2 de Pedro capítulo 3, la palabra promesa aparece 3 veces en ese capítulo. La palabra promesa aparece 3 veces en ese capítulo. ¿Por qué 3 veces? Algunos psicólogos creen que si una persona puede repetir 1, 2, 3 veces algo, es más fácil que le quede grabado y que sepa que es una seguridad. Jesús repitió solo aquí en la segunda carta de Pedro la palabra promesa 3 veces. Pero ¿saben cuántas veces aparece en la Biblia la promesa de que Jesús va a venir? Más de 1500 veces la Biblia dice que Jesús va a venir. ¡Wow! Impresionante. Más de 1500 veces. ¿Y todavía crees que no es verdad? Y estos burladores creen que no es verdad, porque la palabra promesa significa que el que dijo que se haría, se va a cumplir. Es un cumplimiento futuro de un hecho, y ese hecho será el más grande y sorprendente de toda la tierra. Jesús vendrá. Gracias a Dios por el apóstol Pedro, que le inspiró, porque ahí puso herramientas que nos ayudan a poder contrarrestar la idea de estos burladores. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. Escuchen con atención, antes de continuar, escuchen con atención esta declaración que hace el apóstol Pedro. Una cosa es ser ignorantes y otra cosa es hacerse los ignorantes. Entendemos la diferencia, ¿verdad? Una persona que es ignorante, el Señor dice que tendrá piedad de ellos. Por eso es necesario que el evangelio sea predicado a todo el mundo, a toda nación, tribu y lengua, y hasta entonces vendrá el fin. Porque el Señor no va a permitir que ninguno diga: yo no sabía, a mí no me dijeron. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahora, dice la Biblia que estos se hacen ignorantes voluntariamente, son ignorantes voluntarios. Es decir, que aunque saben la verdad, no la quieren, ¿qué cosa? Reconocer. Saben, queridos hermanos, hay muchas personas que es decir, que creen servir a Dios conforme a su voluntad y lo hacen con una devoción tal. La Biblia habla que habrán muchas personas de diferentes pueblos que vendrán para formar parte del remanente. Aquellas personas que, aunque no han estudiado la verdad, aunque no les han enseñado la verdad, en los tiempos finales se les quitará la venda, y como su corazón es sincero y quieren adorar a Dios, el Señor mismo les revelará la verdad para que sean parte del remanente. Pero ¿qué de aquellos que ya sabemos la verdad?
aquellos que sabemos la verdad y por conveniencia no queremos aplicarla, hermanos, no hay excusa. El Señor nos ha revelado, número uno, que somos pecadores. Número dos, que Cristo Jesús murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Número tres, que está preparando un lugar para nosotros. Número cuatro, que vendrá otra vez con gran poder y gloria para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Esa es la verdad presente, esa es la verdad absoluta, esa es la buena noticia. Pero vemos muchos ignorantes voluntariamente que no queremos reconocer la verdad. Sabemos que lo mejor es hacer la voluntad de Dios. Pastor, pero es que es tan bonito ir en contra de la voluntad de Dios. Nadie ha dicho que esa vida es fea. Nadie ha dicho, Satanás es muy astuto y sabe seducir a nosotros como cristianos, a las personas. ¿Han visto personas que no creen en Dios y que viven bastante bien? ¿Han visto cómo personas que no hacen la voluntad de Dios y prosperan? Y de pronto uno dice, y nosotros aquí luchando, y mira cómo andamos, y mira cómo vivimos, y esos malvados viven tan bien, y esos cómo prosperan, y por qué siempre le va bien a mi vecino, si es un malvado, si todo el tiempo anda enojado, si no cree en Dios. La Biblia en Proverbios dice, no envidiéis a los buenos que prosperan. La prosperidad del malo es temporal, pero la bendición del que hace la voluntad de Dios es eterno. El Señor nos dará una recompensa en algún momento. Por eso no seamos, como dice el apóstol Pedro, ignorantes voluntariamente. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro? ¿Cuáles son las herramientas? Vean lo que dice. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se creó la tierra? Por la boca de Jehová. Jehová dijo y fue hecho. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Dice la Biblia también, porque el versículo 6, por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Cómo murió en el tiempo de Noé las personas? Por causa del diluvio. ¿Quién mandó el diluvio? Dios. Por la boca de Dios fue creado el mundo. Por la boca de Dios fue destruido el mundo por causa del diluvio. Y dice el versículo 7, vean, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. El Señor, con la misma palabra con la que creó, con la misma palabra que destruyó el mundo con el diluvio, con esa misma palabra retiene y sostiene al mundo hasta el tiempo del fin. Si se ha cumplido lo que Dios dice en su palabra, ¿por qué tendríamos que seguir dudando? ¿Por qué hacer caso a esos burladores? Todo lo que Dios ha dicho que se va a cumplir, se cumple. Si les invito a leer Daniel capítulo, es decir, todo el libro de Daniel, todo el libro de Apocalipsis está lleno de profecías, anuncios futuros que en aquel entonces no habían sucedido y que ahora ya sucedieron, y la historia comprueba que Dios lo anunció antes que sucediera. Lo que la boca de Dios dice, se cumple, queridos hermanos. Eso es una realidad que nosotros tenemos que tener en claro, que tenemos que tener en mente. Ahora, dice el versículo 8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si el Señor entonces va a venir, ¿por qué tarda tanto? Si es verdad que va a venir, ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué se está tardando? ¿No debería de haber ya regresado? ¿No debería de estar ya entre nosotros? Dice la Biblia, queridos hermanos, que para Dios un día es como 1000 años. El tiempo de Dios y el tiempo de nosotros no es el mismo. Posiblemente para Dios esté pasando un segundo solamente, para nosotros mucho tiempo. Por eso es que no podemos medir los tiempos de Dios con los del ser humano. Pero hay otra razón. El Señor, versículo 9, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿qué cosa? Procedan al arrepentimiento. Qué lindo es nuestro Señor. Él no tarda su venida, Él está esperando, Él está siendo paciente. Él quiere que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos, la oportunidad de encontrarnos con Él, la oportunidad de saber y hacer un compromiso con Él. Él está siendo paciente, está esperándote para que tomes esa decisión, está invitándote para que puedas buscarlo. Por lo tanto, mi hermano, si sabemos que Cristo Jesús viene porque lo dijo en su palabra y su palabra siempre se cumple, ¿qué debemos de hacer? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón en la noche. Quiero hacer un paréntesis aquí, quiero explicar este versículo. Algunas denominaciones creen en el rapto secreto. El rapto secreto no tiene apoyo bíblico. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que así como el relámpago sale desde el occidente hasta el oriente, eso lo dice Mateo. Apocalipsis 1:7 dice todo ojo le verá, vendrá en las nubes y todo ojo le verá. La Biblia no dice que Jesús va a venir de manera secreta. El único pasaje que dice que vendrá como ladrón en la noche es el pasaje de Pedro. Mateo lo reafirma también. Pero cuando dice que vendrá como ladrón en la noche, el apóstol, es decir, el evangelista Mateo lo explica, Mateo capítulo 24, se refiere a que si nosotros supiéramos cuándo va a llegar el esperaríamos con una escopeta quizá, o llamaríamos al policía, ¿sabes qué? Yo sé que va a venir el ladrón, por favor, cuida mi casa. Pero nadie sabe ni se espera cuando el ladrón va a entrar a la casa. De esa forma va a venir Jesús, no de forma secreta, de forma inesperada, cuando menos nos lo esperemos. Por lo tanto, ¿cuál es la actitud? ¿Qué clase de persona deberíamos de ser? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Vean lo que dice el versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice la Biblia que será impresionante la forma en la que Jesús venga. Por lo tanto, tú y yo debemos de estarnos preparando para cuando ese momento llegue. Hermanos, Jesús viene, no hay duda de ello. Jesús viene por cada uno de nosotros. Jesús va a venir para darnos salvación a todos los que crean en su palabra. ¿Y saben qué es lo más interesante? Nadie, ninguno de nosotros podrá tener la excusa de decir: Señor, yo no estoy listo porque no sabía, o porque no me diste tiempo, o porque no tuve oportunidad. Todos habremos tenido la oportunidad. En esta noche, el que tú estés aquí, lo dijimos desde el domingo, es porque el Espíritu Santo te ha traído a este lugar. Y si el Espíritu Santo te ha traído, es porque la deidad trabajan juntos para la salvación de la humanidad. Y es porque el Señor desea fervientemente que tú puedas prepararte para ese encuentro con Cristo Jesús. Quiero que veamos lo que sigue diciendo la Biblia. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, versículo 13, en los cuales mora la justicia. Nosotros nos aferramos a esa esperanza de que Jesús nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, versículo 14, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables y en paz, y tened entendimiento en que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice la Biblia: por lo tanto, hermanos, esperad sin mancha
Esperad pacientemente, esperad de tal manera que el Señor cuando venga pueda extender sus brazos y nosotros entrar a ese lugar que está preparando. Pero pastor, está muy bonito todo, está interesante, creo que Jesús va a venir, estoy seguro que va a venir. Pero ¿cómo voy a estar sin mancha? ¿Cómo puedo presentarme como una persona sin mancha? Señor, eso es imposible. ¿Hay alguien entre nosotros que pueda levantar su mano y decir, pastor, se equivoca, pero yo no tengo ninguna mancha? Yo no sería capaz de levantar mi mano. Si estamos manchados por el pecado, ¿cómo es posible que el apóstol Pedro, nos sugiera y nos diga, debemos de tener una vida sin mancha, una vida perfecta, debemos de vivir sin pecado? ¿Cómo es posible? ¿Que no hemos estado estudiando que somos pecadores? ¿Que no hemos estado diciendo que incluso los grandes hombres de la Biblia pecaron? Jacob engañó. Abraham, el padre de la fe, perdió la fe en algún momento. Moisés, un gran líder, muy paciente, antes de ser líder, mató a una persona. Noé, varón justo y perfecto, se emborrachó y se desnudó en medio de su tienda. ¿Cómo es posible? Nadie en la historia de este mundo ha sido sin mancha. ¿Cómo voy a ser yo una persona sin mancha? Vamos a la primera carta de Pedro, hermanos. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3. Vean lo que dice la Biblia, pongan mucha atención. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin. Qué hermosas palabras del apóstol Pedro. Esta es la solución, hermanos. ¿Para qué nos afligimos? Esta es la solución. ¿Puedo estar sin mancha cuando Cristo Jesús venga? Sí, gloria a Dios. ¿Voy a estar listo para cuando Jesús venga? Sí, ahí sí levanto mi mano, porque yo sí quiero recibir a Jesús cuando venga. ¿Qué tengo que hacer? Muchos de nosotros ya lo hicimos. Fuimos a las aguas bautismales, porque dice el versículo 3 que es necesario morir. El bautismo es una representación de una vida, de una muerte, a una vida sin Cristo. Y cuando salimos del agua, resucitamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Pregunto a los que ya son bautizados, después de que ustedes se bautizaron, ¿quiénes ya son bautizados? Levanten su mano. Después de que ustedes, quienes levantaron su mano, gracias. Después de que ustedes se bautizaron, ¿se acabó el deseo de pecar? ¿Se acabó la maldad en el ser humano? Ojalá, ¿verdad? Pero no es así. Seguimos teniendo deseos de pecar. Seguimos fallando. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe depositada en Cristo Jesús. La diferencia cuando una persona se bautiza, ¿por qué la iglesia dice es necesario que se bautice? ¿Por qué los pastores prediquen que se bauticen? Porque cuando una persona se bautiza dice: Señor, solo no puedo, pero con tu ayuda y con tu poder podré recibirte en las nubes de los cielos. Yo quiero preguntarles en esta hora, queridos hermanos, ¿habrá alguno entre nosotros que quiera poder entrar en el reino de los cielos? Seamos sinceros. ¿De verdad quieres estar en el reino de los cielos? Jesús hoy nos dice, como le dijo a ese paralítico,
paralítico en el estanque de Betesda? ¿Quieres ser sano? ¿De verdad quieres estar en el reino de los cielos? Piénsalo bien. Piensa lo que tienes que dejar. Piensa lo que tienes que sacrificar. ¿De verdad vale la pena estar en el reino de los cielos? Con los ojos cerrados, hermanos, yo puedo decir, sí vale la pena. Yo sí estoy dispuesto a dejar cualquier cosa para recibir a mi Señor en las nubes de los cielos. ¿Tú deseas hacerlo? Si ese es tu deseo, dile hoy al Señor: tómame, úsame, por favor, ponme en tus manos. Ayúdame para que con tu poder pueda tomar una decisión importante en esta noche. Antes de orar, quisiera hacer una vez más un llamado especial. Queridos hermanos, hoy hemos aprendido que Jesús viene. Y aunque el mundo diga, los burladores digan que Jesús no va a venir, Jesús siempre cumple sus promesas. Jesús va a aparecer en las nubes de los cielos. Cuando Él lo haga, muchos sonreirán y abrirán sus brazos para recibir a Jesús, mientras que otros van a pensar que se están dando cuenta demasiado tarde. Pero también aprendimos que para estar listos necesitamos del poder de Cristo Jesús, y eso se obtiene a través del santo bautismo. Hay algunas personas aquí entre nosotros que aún no han tomado su decisión, y yo quisiera preguntar en esta noche: ¿hay alguna persona que ha considerado entregar su vida a Jesús para entregarla a Él a través del bautismo? Si es así, quisiera ponerse de pie. Quisieras decirle hoy al Señor: yo acepto que Jesús es mi Salvador, acepto que viene por segunda vez y necesito estar listo para cuando Él venga, y para hacerlo la única forma es a través del bautismo. Posiblemente puedas estar pensando: pastor, pero no estoy listo para tomar una decisión tan importante. Eso es un compromiso muy fuerte con Dios. El problema es que no comprendemos qué es el bautismo. El bautismo no es limpiarse para entregarse a Jesús. El bautismo no es corregir los males para entonces acercarse a Jesús. Hay muchos ejemplos en la Biblia que dicen que cuando las personas fueron a Jesús, fueron tal y como estaban. No había necesidad de limpiarse, de cambiar, de dejar, tal y como estaban. La Biblia dice que el Padre recibió al hijo pródigo sucio, así como estaba. La Biblia dice que Jesús mencionó: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados. El bautismo no es una carrera universitaria que uno tiene que prepararse para poder recibir un título cuando se bautiza. El bautismo es apenas la inscripción a esa carrera, y el título lo recibiremos cuando Cristo Jesús venga y será nuestra corona de vida. Quisiera preguntarte: ¿habrá alguna persona que solo tiene que ponerse en pie? Yo voy a orar por ella. Posiblemente no es fácil tomar esta decisión, pero yo estoy seguro que el Señor ha estado hablando. Recuerda que el Espíritu Santo habla de forma directa, de forma razonable, qué es lo mejor para ti. Solo debes de ponerte en pie y yo voy a hacer esa oración. ¿Hay alguien? Si aún no hay alguien que esté listo para tomar esa decisión, amén, gloria a Dios. Alabamos a Dios porque el Señor trabaja en el corazón de cada uno de nosotros. Dios te bendiga. ¿Habría alguien más que quisiera ponerse de pie también? Hay muchas personas que están orando en este momento porque hay un debate entre el bien y el mal. Satanás está reclamando tu vida. Satanás cree que es dueño de tu vida. Pero si te pones en pie, tú le dices: te equivocas, Satanás.
Mi vida le pertenece a Cristo Jesús, porque Él me creó y Él murió por mí en la cruz del Calvario. Si no hay nadie más, voy a pedir que podamos inclinar el rostro y hagamos una oración. Pero antes de orar, quiero decirte lo siguiente: el Espíritu Santo va a seguir hablando en tu corazón. No endurezcas tu corazón. No digas que no a ese llamado que el Señor te hace. Y quiero pedirle a todos los miembros de iglesia que el día de hoy oremos por esas personas que el día de mañana van a tomar una decisión que les va a acercar a la patria celestial. Vamos así como estamos. Es importante. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Oriana. Es importante que puedas permanecer de pie. Vamos a orar así como estamos. Mi Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias, porque aunque somos pecadores, Señor, Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Y gracias a la muerte de Jesús tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Jesús viene por segunda vez. Yo así lo creo. Todas las cosas que has dicho en la Biblia se han cumplido al pie de la letra. No puedo dudar en la promesa de la segunda venida de Jesús. No sé cuándo Jesús viene. Eso juega en mi contra, porque podemos confiarnos, porque podemos creer que falta mucho, porque creemos que tenemos tiempo para poder resolver nuestras situaciones, para poder disfrutar de la vida falsa que Satanás nos ofrece. Pero Señor, hoy estás llamando al corazón de cada uno de nosotros y permite que puedas dejar entrar en tu corazón para que esas personas sean movidas, para que podamos, Señor, aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Tú conoces a esas personas que están dudando, están luchando en su corazón, no saben qué hacer. Satanás está reclamando su vida, pero en el nombre de Cristo, Señor, hazle saber que tú tienes más poder que él y no pueden seguir siendo dominadas por ese cobarde que ha sido derrotado las veces que se ha encontrado contigo. Y una vez más, Cristo Jesús obtendrá la victoria en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y el día de mañana puedas seguir trabajando en el corazón de cada una de las personas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.